tardes. Que les habla el doctor Francisco Fernández y va a estar al frente de la asignatura de Matemática 1 durante el tiempo que transcurra la misma. Bueno, buscaremos guiarlos por el camino de la matemática para que lleguen a feliz término. Inicialmente, quiero invitarlos primero a que participen en los encuentros que realizan de manera síncrona, por un lado, con poca ayuda, poca. Inicialmente que sí se conecten a los encuentros síncronos que se realizan, ya que en el mismo pues se adquiere primero pues conocimiento y en segundo lugar se pueden realizar preguntas en relación a la asignatura, a las evaluaciones y a otras áreas que se necesiten. Inicialmente, bueno, como les digo, vamos a comenzar con el módulo 1 de esta asignatura. Son 4 módulos que vamos a venir desarrollando. También hay que ir sobre la marcha, ya que pues son un poco extensos y en la modalidad de este tipo de encuentro pues nos lleva a disciplinarnos para poder ir llevando a cabo todos y cada uno de los encuentros y no se nos aglomere el trabajo. El módulo 1 corresponde a números reales, desigualdades, funciones, el dominio y rango de las mismas, ya, 12, 6, funciones inyectivas, sobreyectivas, biyectivas, las funciones compuestas, funciones elementales lineales, cuadráticas, polinomios, racionales o polinómicas, exponenciales y logarítmicas, y funciones atroz. Antes de seguir, todas las actividades que se realizan, tanto sumativas como formativas, son tomadas en cuenta. Las sumativas son aquellas que llevan una nota, las formativas no llevan una nota como tal, pero son tomadas en cuenta para la nota final. Entonces vamos a iniciar con nuestro módulo 1, los números reales. Y el tema general, como allí lo dice, son números reales. Iniciemos revisando el sistema de numeración decimal. Este sistema de numeración decimal es un sistema posicional. Su base es 10 y los símbolos que utilizan son del 0 al 9. Fíjense, este es el sistema en que acostumbramos a contar nosotros. Importantísimo para todas las carreras, para la vida. Sin embargo, a veces no lo conocemos a profundidad y es importante conocerlo. Y en la parte de la matemática, pues la base de todo este sistema de numeración. Vamos a leer acá que dice, se le llaman dígitos. Este sistema utilizado a diario no es el único sistema posicional. Existen otros sistemas de numeración posicional y tan válidos y útiles como este. Esto, fíjense que dice que su base es 10. ¿10 por qué? Porque utiliza 10 dígitos del 0 al 9. En algunas oportunidades se le pregunta que el sistema de numeración decimal, ¿qué números usa? Dice que va del 0 al 10. Vamos a aclarar esto, no. Usa 9 hasta el 9 y el 0, que son los dígitos con los cuales se hacen todas las combinaciones necesarias para contar. Fíjese que una vez nosotros llegamos al 9, nos vemos en la necesidad de combinar los números. En este caso, no combinamos, seguimos 9, 0, 1, 0, 2, 0, 3, 0, 4, porque por propiedades sabemos que el 0 a la izquierda no tiene ningún valor, entonces decir 0, 1 equivaldría a decir 1, por lo tanto, comenzamos a combinar el 1. ¿Y el 1 lo combinamos con quién?
con el primer dígito que tenemos en nuestro sistema, que sería el 0. Por lo tanto, aparece el 1 y el 0, que lo llamamos 10. Y allí es donde está a veces la confusión, insisto. Le dice que su base es 10, entonces del 1 al 10. No, es del 0 al 9. Base 10 porque tiene 10 dígitos. Luego, ese 1 se combina con el mismo, ya que es el segundo dígito de nuestro sistema, y aparece el 11. Luego, el 1 se combina con el 2, perdón, y aparece o surge el 12. Y así sucesivamente hasta llegar a combinar el 1 con el 9, que sería el 19, y agotamos nuestras combinaciones con respecto al 1. Entonces tomamos el siguiente número, que es el 2, y vamos haciendo igual, primero con el 0, después lo combinamos con el 1, después con el mismo, y así sucesivamente hasta que agotamos hasta el 9. Y llega el momento en que tomamos el 9 y lo combinamos con todo hasta llegar al 9, nuevamente, 99, y volvemos a agotar las opciones. Por lo tanto, debemos tomar nuevamente el 1 y combinarlo ahora con el 0 y con el 0 nuevamente. Y así sucesivamente. Cuando nos habla que existen otros sistemas, voy a hablarles del sistema binario. Binario, 2, binario. Quiere decir que utiliza 2 dígitos como base. Por eso es base 2. Y el sistema binario se compone solo de 0 y 1. Son los únicos que lo componen. Cuando desaparece el 1, entonces, perdón, se agota el 1, es necesario hacer las combinaciones. Entonces, el 1 lo combinaríamos con el 0 y aparecería el 10. Y después el 1 con el 1 y el 11. Y así sucesivamente. Quiere decir que sería 0, 1, 10, 11. Después irán a decir ustedes que 20, no. Cuando se acaba el 11, tenemos 2, entonces viene 100, 101, 110, 111 y así sucesivamente. También tenemos otros sistemas de numeración decimal, como es el octal, como su nombre lo dice, tiene 8, es decir, es del 0 al 7. Y también tenemos, por ejemplo, el hexagesimal, ¿verdad? Que supera los 10 dígitos que tenemos y viene a complementarse con letras. Quiere decir que luego del 9 aparecería otro símbolo que es la A, otro símbolo que es la B, y así sucesivamente hasta completar. Pero lo que nos ocupa en la matemática 1 y el estudio es el sistema de numeración decimal. Pero es importante conocer todo lo demás. Seguidamente, déjenme un momentico conectarme porque me está agotando la batería del PC. Y entonces vamos el segundo punto que nos ocupa, que son los números naturales. Y los números naturales son todos aquellos números, ¿verdad? Aquí dice que dice el 1, el 2, el 3, el 9, el 10, el 11, el 12, el 15, el 18, hasta el infinito, que no admiten fracciones decimales. Es decir, entre los números naturales, entre ellos no aparece otro número. Entre el 1 y el 2 no existe otro. Entre el 2 y el 3 no existe otro. Entre el 3 y 4 y así sucesivamente. En algunas ocasiones, algunos autores dicen que el 0 es parte de los números naturales. En otros casos, no. Nosotros lo vamos a tomar para nuestro estudio como que no es parte de los números naturales. Dicho de otra manera, los números naturales son todos que son los positivos a partir del 1 hasta el infinito. Esos son los números naturales, el 1, 2, 3, 4 hasta el infinito, los positivos. Allí dice los números naturales además son base primordial sobre la cual se fundamentan todas las operaciones y funciones matemáticas. Las sumas, restas, multiplicaciones y divisiones. También a las funciones trigonométricas y las ecuaciones. Todo eso que vemos en matemática se fundamentan a partir de allí, de los números naturales. Sin embargo, vamos a ver otros números que intervienen, otro conjunto de números que intervienen también en estas operaciones. En definitiva, son los elementos básicos sin los cuales la matemática no podía darse. También todas las ciencias que utilizan este tipo de cálculos, como la geometría, la ingeniería, la química, la física, todas estas ciencias pues requieren de la matemática. La matemática es la base.
y de los números naturales. Bien lo decía Einstein, en el mundo todo es física, excepto la matemática. Y pues él tenía razón porque la matemática es el lenguaje que utiliza la física para dar respuesta a los fenómenos que ésta estudia. Sin la matemática, pues sería difícil. Y fíjese, una base primordial de la matemática son los números naturales y se llaman de esa manera. Inclusive, cuando hablamos de dinero, digo yo tengo 30 bolívares, 30 pesos, 30 dólares. No digo tengo menos 30 dólares, porque no es posible. Seguidamente, entonces, nos encontramos a los números enteros que vienen a complementarnos a los números naturales. Es decir, los números naturales están contenidos dentro de los números enteros. Y fíjese que allí me aparece que es un elemento del conjunto numérico que contiene los números naturales, de por sí. Los contiene, que son cero, dependiendo de cómo se definan sus opuestos. Sus opuestos serían ¿cuáles? Los negativos. Y en otra definición dice que además del cero, los enteros negativos como menos 1, menos 13, menos 15, entre otros, ¿no? Por supuesto, esos números negativos son menores que cero, por lo tanto están ubicados a la izquierda de estos números naturales. También son menores que los enteros positivos, por supuesto. Dice aquí, para resaltar la diferencia entre positivos y negativos, se puede escribir un signo menos delante de los negativos. Y si no, se escribe el signo al número, se asume que es positivo. Es decir, a los números positivos, a los que están hacia la derecha de la recta numérica, no es necesario colocarle ningún signo porque se asume que son positivos. Y algo curioso también, que los números van en forma creciente, los positivos, es decir, 2 es mayor que 1, 3 es mayor que 2, 4 es mayor que 3 y así sucesivamente. En cuanto a los negativos, ocurre lo contrario. ¿Sí? Pareciera que menos 5 es mayor que menos 1, pero no, porque se acerca, son tanto mayores mientras más se van acercando al cero. Y si ustedes revisan, el menos 5 está más lejos del cero que el menos. Continuando con los números reales, tenemos los números racionales. Se denota con la letra Q. Creo que esa parte sí la he omitido. Los números naturales se denotan con la letra N. Los números enteros se denotan con la letra Z. Y los que vamos a revisar, los números racionales, con la letra Q. Y dice que todo número que puede representarse como el cociente de dos números enteros, es decir, una fracción de la forma M sobre N, donde M y N pertenecen a Z. Z lo miramos aquí atrás y son los números enteros. Fíjense, Z es un número entero. Deben pertenecer a Z y N debe ser diferente de 0 porque la división entre 0 no está definida. Como ejemplo me aparecen allí en el lado derecho un cuarto, un tercio, un medio. Pero si fuese 1 entre 0 no sería posible. Ahora, si fuese un negativo menos 1 entre 2, es posible. O menos 1 entre menos 2 es posible. O 1 entre menos 2 también es posible. Ya veremos más adelante qué ocurre con eso. Pero entre 0 no es. Por eso es que dice que n, ese número, n, el que está en el denominador, de la forma n sobre n, si viene el puntero acá, que estamos colocando, ese n no puede ser 0. Tiene que ser diferente de 0. Y eso va a ser primordial para lo que vamos a ver más adelante, los límites y las funciones. Este conjunto de números incluye los números enteros positivos y negativos, decimales y las fracciones. Son números periódicos. Y estos números regularmente se encuentran en medio de los números naturales o de los números enteros. Es decir, decíamos que los números enteros y los números naturales no tenían entre ellos un número que estuviese en medio. Ahora, si revisamos, cuando hablamos de los números racionales, ellos están en medio de los números enteros. Por ejemplo, un medio equivale, si hacemos una división, a 0,5, a la mitad. Y entonces un medio estaría ubicado entre 0 y 1. Y podríamos hacer otro tipo de ejercicio de esa manera, ¿sí? Luego vamos a hablar de los números irracionales. Se notan con la letra I. No lo coloqué aquí, no sé qué me pasó. Es un valor que no puede ser expresado como una fracción m sobre n.
donde M y N pertenecen también a los números Z, que son, como les dije aquí, los enteros, no lo olvidemos, y N es diferente de 0, como tal, diferente. En cualquier número real que no es racional y su expresión decimal no es ni exacta ni periódica, por ejemplo, como la raíz de 7. Ese es un ejemplo. La raíz de 7 es igual a 2,645751311. Pare de contar números suspensivos. Fíjense que es un número que, donde su expresión decimal, que es lo que está después de la coma, no es exacta, ¿sí? Pero tampoco es periódica. Y no es periódica porque no se repite en un momento dado. Siempre, mire, hay diferentes números. Entonces no puede representar un número racional. A esta denominación significa la imposibilidad de representar dicho número como razón de dos números enteros. Entre otros ejemplos que tenemos el número pi, 3,14. Casi siempre hablamos del número pi, ¿verdad? Que lo simbolizamos de esta manera, con esta letra griega, como 3,14, pero realmente el número pi es un número no periódico y tampoco tiene eh, expresión decimal exacta. El número E de Euler también es otro número que no es periódico. El número áureo, que solemos representarlo con phi, son otros ejemplos de los números irracionales. Finalmente, los números reales, que es nuestro tema, pues incluyen a todos estos números que tenemos anteriores, los números naturales, los números enteros, los números racionales y los números irracionales. Se simbolizan con la letra R. Incluye tanto los números racionales, positivos, negativos, como los números irracionales, es decir, los incluyen a todos los que hemos venido observando. Aquí en la parte inferior nos aparece que N está incluido, esto significa en Z, que serían los enteros, incluido en Q, que serían los racionales, y a su vez incluido en R. Vamos a verlo representado aquí con un gráfico. Si vemos, estos son R, todos, todo lo que aparece en azul son R, y si ustedes lo ven, están todos incluidos. Simplemente que si bien en la parte anterior, ustedes estamos viendo los irracionales y nos parece que están incluidos aquí. Sin embargo, pertenecen a R, pero no pertenecen a Q. Entonces, fíjense, los irracionales están aquí, todos los demás están aquí, los naturales están dentro de Z, si lo ven, Z está dentro de Q y Q está dentro de R y a su vez tanto Q como I están dentro de R. Otra manera de representarlo mediante llaves y tenemos unos números complejos y unos números imaginarios que vamos a ver más adelante, pero aquí tenemos en las llaves superiores lo que es los reales. Entonces, los reales comprenden los números racionales y los irracionales. A su vez, los racionales comprenden los enteros y los fraccionarios. A su vez, los enteros, los naturales, el cero y los enteros negativos. Y por la parte de los fraccionarios, los exactos y los periódicos. Los periódicos puros y los periódicos mixtos. Ya lo vamos a revisar todo esto con más detalle. Y finalmente los naturales, que son el 1, los primos y los compuestos. Ahora vamos a abordar las propiedades de los números reales. Entre las propiedades de los números reales, conseguimos primero la propiedad conmutativa. Y dice que es el producto y la suma de dos números reales, el producto y la suma de dos números reales siguen siendo los mismos después de intercambiar el orden de los números. La propiedad conmutativa se expresa matemáticamente de la siguiente manera. Se dice, para todo par ordenado AB que pertenece a los reales, A más B será igual a B más A, siempre y cuando estos pertenezcan a los reales y A por B sea igual a B por A que pertenecen a los reales. Fíjense, ¿qué nos dice allí? Y lo vamos a hacer con un ejemplo. Que si cambiamos de posición los sumandos, me debe dar el mismo resultado. Y aquí, que si cambiamos de posición, los productos, los que están multiplicando, me debe dar el mismo resultado. Vamos a ver el ejemplo. Supongamos que A equivale a 3 y B equivale a 6.
Entonces, al sumar 3 más 6, nos va a dar como resultado 9. Si invertimos la B, que es el 6, al primer factor y el 3 al segundo, sumando, entonces ahora 6 más 3 me da 9. Por lo tanto, 9 es igual a 9, se cumple la propiedad conmutativa. En cuanto al producto o la multiplicación, tenemos que 3 por 6 es 18. Y si los invertimos, 6 por 3 es 18. En cuanto a la propiedad asociativa, tenemos que la suma o el producto de tres números, ya aquí vienen a intervenir tres reales, cualesquiera, siguen siendo el mismo, aunque se cambie la agrupación de los números. La propiedad asociativa se expresa como, matemáticamente, para todo A, B, C, o para toda tríada ordenada A, B, C que pertenece a los reales, la suma de A más B más C nos va a dar igual a la suma de A más C más B. Y va a ser igual a la suma de B más C más A, siempre que esto pertenezca a los reales y también que cumpla que A por B por C sea igual a A por B por C y sea igual a A por C por B. Aquí se me fue el paréntesis invertido, pero es un error de tipeo. Y estos pertenecen a R. Entonces, fíjense, vamos a hacerlo igual que el anterior. Un ejemplo, vamos a ver la primera parte, es decir, tenemos A, B, C. Supongamos que A es 3, B es 6 y C es 2. Si lo colocamos en ese orden, entonces A más B más C. Primero sumamos A más B dentro del paréntesis y luego el resultado se lo sumamos a C. 3 más 6 es 9. Más 2 es 11, efectivamente. Ahora vamos a cambiar la posición. Vamos a mantener A, que es 3, pero ahora vamos a invertir C y B. Entonces, C es 2 y vamos a sumar primero A más C, que sería 3 más 2, y eso nos daría como resultado 5. Y luego le vamos a sumar B, que es 6, y obtenemos 11 también. Ya nos cumple por allí. Finalmente, vamos a invertir ahora B lo vamos a colocar en primera posición, vamos a mantener el C en segunda posición y vamos a dejar A en tercera posición, fuera del paréntesis. Sumamos 6 más 2, son 8, y luego les adicionamos o le sumamos 3 y nos da 11. Por lo tanto, cualquier combinación que tomemos nos va a dar como resultado 11 y eso nos comprueba la propiedad asociativa para la adición o para la suma. Luego, para el producto o la multiplicación, también tenemos el mismo caso. Fíjese, tomando el mismo caso, A3, B6, C2, 3 por 6, 18, por 2, 36. Si luego invertimos, 3 que es A, 2 que es C, 3 por 2, 6. Por 6 que vale B, son 36. Y finalmente tomamos B, que vale 6, por C, que vale 2, son 6 por 2, 12, por 3, 36. Entonces se nos cumple la propiedad asociativa, tanto para la adición como para el producto. Seguimos en nuestro número real y vamos a revisar la propiedad distributiva. La propiedad distributiva de la multiplicación sobre la suma se expresa como, matemáticamente, para todo tríada ordenada A, B, C que pertenece a los reales. A, que multiplica la suma de B más C, debe ser igual a A más C, perdón, A por C, más a B por C. Aquí hay un detalle, ¿sí? Es B por C, la situación. Bueno, ejemplo, entonces fíjense, tomamos que A equivale a 2, B equivale a 3, C equivale a C. Entonces, sumamos 6 más 3, 9. Y nos queda multiplicando por 2. 2 por 9, 18. Ahora revisemos. 2 por 3, 6. Más 2 por 6, 12. Y si hacemos esta adición, 6 más 12 nos va a dar 18.
De allí que la propiedad distributiva acostumbramos a decir, multiplicamos por el primer miembro y por el segundo miembro, que es este resultado que nos da acá. Aquí pues tengo ese detalle. Vamos a revisar aquí que, ¿dónde está el detalle? 2 por 3 más 6, 2 por 3, 2 por 6, no, aquí el detalle es A por C y aquí que debería ser B por C y vamos a arreglarlo para que nos quede correcta la situación. Ok, entonces ahí ya está arreglado. A multiplicado por A más C es igual a A por C más B por C. Ahora sí. No, A por B, A por C. Es A por B, volví a hacerlo de manera incorrecta. Es A por B, ¿sí? A por B, y aquí A por C. Lo arreglé donde no era correcto. Bueno, ya corregimos la situación allí porque importante. A por B más A por C, es importante eso. Y allí podemos revisar la propiedad distributiva, pero sí es de revisar, de tomar en cuenta, de hacer notar que la propiedad distributiva tiene que ver tanto con la adición como el producto. Es decir, la suma y la multiplicación, ¿correcto? Deben estar inmersas las dos. Y vamos a ir revisando aquí ahora la parte de los números reales, las desigualdades como tal. Las desigualdades. Bien. En cuanto a las desigualdades, vamos a revisar lo siguiente. Entonces, los enunciados. A mayor que B y A menor que B. Este símbolo ya sabemos de medida general, de bachillerato, que significa mayor que y este menor que. Por lo tanto, decimos los enunciados A mayor que B y A menor que B, junto con las expresiones A menor o igual que B. ¿Qué quiere decir menor o igual que B? Que A es menor que B o A es igual a B, una de las dos. Y el otro caso que A es mayor o igual a B, donde bien sea A es mayor que B o A es igual a B, se conocen como desigualdades. Desigualdades matemáticas, por supuesto. Las primeras se llaman, las primeras cuando hablamos de las primeras nos referimos a A mayor que B o A menor que B, específicamente. Las llamamos desigualdades estrictas y las segundas desigualdades no estrictas o amplias como tal. En numerosas oportunidades y situaciones cotidianas, surge la necesidad de comparar dos cantidades y establecer una relación entre ellas. Las desigualdades se comportan muy bien con respecto a la suma, pero debe tenerse cuidado en el caso de la división y la multiplicación. Correcto. En base a la suma se comportan bastante generosas, por así decirlo. Entonces, fíjense, revisamos, por ejemplo, tenemos 2 menor que 5. Entonces, si sabemos que podemos agregar un número, ¿sí? Es decir, podemos modificar cualquier ecuación siempre y cuando la nivelemos. Le demos el mismo peso. Es decir, en nuestro caso, tenemos 2 menor que 5. Entonces yo podría, como en efecto lo estamos haciendo, sumarle 4 a ese 2. Pero si yo le sumo 4 a ese 2, tengo que sumarle al 5 la misma cantidad, que sería ese 4. Por eso digo 2 más 4 es menor que 5 más 4. Al realizar la operación respectiva, 2 más 4 me daría 6 y 5 más 4 me daría 9 y se me mantiene la desigualdad. Es decir, la desigualdad inicial, 2 menor que 5, se mantiene al sumarle 4 en ambos lados, que sería 6 menor que 9.
Por si alguien lo pregunta, dice, no, pero bueno, si yo le coloco en el segundo miembro 2, sería 7. Bueno, se podría, pero si le coloco 1, sería igual. No, debe ser equilibrada. Si usted la altera de una manera, de la misma forma debe alterarla, tanto antes como después de la eh, desigualdad. Y allí dice, al sumar un mismo número a ambos miembros de una desigualdad, el sentido de la misma se mantiene. Y cuando habla del sentido, se refiere a precisamente la desigualdad, el menor que. Ahora revisemos el caso de 8 es mayor que 3. Pero entonces ahora, en vez de sumarle, vamos a restarle. Y vamos a restarle el mismo 4 para seguir con la misma secuencia. Podría ser otro número, pero vamos a hacerlo con el 4. Entonces decimos 8 menor que 4, entonces en el otro lado tenemos que restarle a 3, restarle 4. Y fíjese, si decimos 8 menos 4, esto nos va a dar resultado como 4, porque restamos los números y colocamos el signo mayor, que en nuestro caso es el 8. En el otro lado hacemos lo mismo. 3 menos 4 es menos 1 porque lo restamos y colocamos el signo mayor, que en nuestro caso es el 4. Y evidentemente 4 es mayor que menos 1. Entonces allí dice que al restar un mismo número a ambos miembros de la desigualdad, el sentido de la misma se mantiene. ¿Sí? Esas son parte de las propiedades de las desigualdades. Vamos a hablar ahora de 7 menor que 10, pero ahora vamos a hacerlo con respecto al producto, a la multiplicación. Entonces vamos a multiplicar en ambos miembros por 3 en este caso para cambiar el número. Decimos que 7 por 3 va a ser menor, lo mantenemos que 10 por 3. Vamos a ver si eso es cierto. Es decir, 7 por 3 nos va a dar como resultado 21 y 10 por 3 nos va a dar 30. Si observamos, 21 es menor que 30. Entonces la multiplicación por un número positivo en ambos lados, por supuesto, o en ambos miembros, el sentido de la desigualdad se mantiene igual. Ahora vamos a revisar el 7 con el 10 nuevamente, pero ahora vamos a multiplicarlo en vez de un número positivo, que era el 3, vamos a multiplicarlo por un número negativo, que es el menos 3. A ver qué ocurre. Es el mismo número, ¿verdad? Es menos 3 por menos 3. Entonces decimos 7 por 3, 21. Pero aquí sí aplicamos la regla de los signos, decimos más por menos da menos, entonces nos daría menos 21. Y fíjense que desde ya estamos colocando el mayor que. ¿Por qué? Porque ya nos damos cuenta que al multiplicar 10 por 3 nos va a dar 30 y más del 10 por menos del 3 nos va a dar menos 30. Y 21 es mayor que menos 30. Recuerden lo que le dije en la recta real, los números negativos se comportan de manera inversa. ¿Por qué? Porque el menos 21 está más cerca del 0 que el menos 30. Por lo tanto, al estar más cerca del 0, es mayor. Entonces, la multiplicación por un número negativo invierte el sentido de la desigualdad. Hay que revisar. Esa es otra propiedad. Entonces, en base a eso, como lo dice allí, se pueden enunciar algunas propiedades relacionadas con las desigualdades. Y matemáticamente decimos, sean A, B y C números reales cualesquiera. Entonces, si A es menor que B, tenemos que A más C es menor que B, C, en términos generales. Luego, si A es menor que C y C es mayor que 0, entonces A por C sería menor que B por C. Y necesariamente tiene que ser mayor que 0 porque recuerden que el producto por 0 nos da 0. Entonces, 0 pues no es mayor que 0 ni menor que 0. Luego dice, si A es menor que B y C es menor que 0, fíjese, es menor que 0. Menor, es un número negativo. Entonces, A por C va a ser mayor que B por C. Lo que nos dice que si se nos invierte la desigualdad, si multiplicamos la misma por un
la ecuación, pues, por un número negativo. Entonces, cuando se verifica que A es menor que B y B es menor que C, decimos que B está comprendido entre A y C. Entonces, allí estamos involucrando tres números y decimos que A es menor que B y a su vez B es menor que C. Entonces, todas las definiciones y propiedades son también válidas para las desigualdades mayor que, menor igual que y mayor igual que. Eso con respecto a estas desigualdades. Y bien, hasta aquí tenemos la presentación por el día de hoy. La había preparado un poco más corta, con la finalidad de tener un tiempo al final para conversar sobre la asignatura. Pero pues lamentablemente, bueno, no tengo miembros conectados, entonces pues no puedo eh, conversar con ustedes, conocerlos un poco y bueno, disipar cualquier duda que exista con respecto a la asignatura. Eh, en el aula virtual ya tenemos algún contenido montado sobre, creo que las tres primeras unidades que están disponibles. Esta semana, pues ya deberíamos montar la evaluación para que ustedes la realicen. ¿Qué más les digo sobre esto? Bueno, las evaluaciones hay que realizarlas en el momento en que se indica. Hay que revisar los contenidos que allí están, los temas. Allí se sugieren algunos videos. Le digo, se sugieren para decirlo de alguna manera, pero deberían esos videos verse y revisarse. Recuerden que esta modalidad es virtual, pero no quiere decir que porque sea virtual no vamos a ocupar el tiempo que es preciso para la asignatura. De por sí esta asignatura, si no me equivoco, tiene 6 horas semanales de clase, lo que quiere decir que ustedes deberían ocupar esas 6 horas para revisar ese material. ¿Cuál es la diferencia entre la presencial y la virtual? Bueno, la presencial es que ustedes tienen que asistir a un sitio determinado, en una hora determinada y momento determinado. La virtual, pues ustedes pueden escoger el tiempo en el cual se van a dedicar, pero debería ser mínimo 6 horas como tal de clase. Y esa parte de los videos que allí aparecen, que se colocan, que se sugieren, precisamente son los videos de clase, ¿correcto? Entonces, bueno, deberíamos revisarlo. Por otro lado, pues, decirles que eh, vamos lo puedo atender dudas, bien sea por el aula virtual o por el correo electrónico. ¿Sí? Allí pueden ustedes formular las dudas que tengan, las preguntas. También les indico que deberían colocar allí una fotografía de perfil de manera tal que nos podamos identificar. Allí aparece la mía para que ustedes me ubiquen, me identifiquen, pues. Entonces, deben hacer lo propio ustedes también para yo identificarlo y mirarlo, ¿no? Bueno, cumplir con las actividades como tal eh, y no queda más por hoy. Hasta acá, pues, la clase del día de hoy.